El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas. Los saluda su amiga Ana García Vega. Sean bienvenidos una vez más a El Baúl de Pesqueira. En esta ocasión, hemos preparado un especial de 2 programas en torno a la figura de Fidel Castro. En esta emisión, les presentamos una entrevista con el académico de nuestra universidad, Jorge Tadei, quien nos hablará sobre la figura de Fidel y las ideas de la Revolución Cubana. Los invito a quedarse con nosotros. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Aquí pensaban seguir ganando el 100%. Nos encontramos con Jorge Tadei, quien nos va a hablar un poco sobre Fidel Castro, sus ideas, su figura y sus impresiones personales hacia el personaje. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Al contrario, gracias a ti, Ana. Me gustaría hablar, para comenzar, la figura de varios personajes de la Revolución Cubana, como son Ernesto Che Guevara o Camilo Cienfuegos, han sido bastante celebradas. Podemos ver la cara del Che en bastantes postales, incluso mercancías. Camilo Cienfuegos tiene una ciudad con su nombre. Pero, ¿qué cree que pasará con la figura de Fidel ahora, después de su fallecimiento? Bueno, Fidel tenía una crítica muy fuerte a algo que en las corrientes socialistas se llama el culto a la personalidad. Fidel pensaba que no había que generar un culto a la personalidad y dejó escrito, y ahora parece ser que se va a aprobar ya por los diputados, que ninguna calle, ninguna escuela, ningún monumento habrá en términos de Fidel Castro. Fidel Castro es uno de los pocos hombres que tienen el privilegio de convertirse en leyenda, en mito, en pasar a la historia en vida. Creo que la leyenda de Fidel tiene 40, 50 años desde que triunfa la Revolución Cubana y se mantuvo por mucho tiempo, a diferencia de otros grandes líderes revolucionarios del mundo. Pues la imagen de Fidel, la figura, está ahí por mucho tiempo. Alguien decía que Fidel va a pasar a la posteridad, pero no en el sentido pues vulgar o común que algunos historiadores o escritores le dan a esto de que te recuerden. No, Fidel pasa a la posteridad si los que han seguido sus ideas son capaces de evolucionar en los momentos que se vayan presentando y plantear cosas audaces como las que planteaba él. En ese sentido pasará a la posteridad. Bueno, en parte nos lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, la mayoría de los países, sobre todo los países con un modelo económico capitalista, se maneja un discurso en el que indica que debemos enfocarnos en el desarrollo económico y después vendrá el desarrollo social. Sin embargo, vemos que en Cuba es lo contrario. Los salarios son bastante bajos, sin embargo, la población, si la comparamos con México, por ejemplo, tiene un gran desarrollo social. ¿Qué opina al respecto? Bueno, la ortodoxia dice eso, ¿no? Que primero necesitas un desarrollo económico y luego un desarrollo social. Debo decirte que en Cuba la primera vez que yo estuve fue en 1982 y la audacia que tuvo Fidel es de ir entendiendo su momento histórico y ver las cosas con una visión, valga la redundancia, de futuro. Entonces, él hace una alianza con la Unión Soviética para poder contrarrestar el bloqueo imperialista que es una de las razones por las cuales no hay ese desarrollo económico capitalista o del tipo que hemos tenido acá en los países capitalistas. Entonces Fidel tiene la visión de aliarse con la Unión Soviética y a pesar de la diferencia que tuvieron respecto a la crisis de los cohetes, la crisis de octubre del 61, Fidel logra un gran mercado internacional en lo que se llamaba el CAME, la Comunidad
los estados socialistas, y logra colocar sus productos, pocos productos, la caña de azúcar, el níquel, en ese mercado a precios que favorecían mucho la economía cubana. Entonces, realmente hubo un desarrollo económico de Cuba con un buen crecimiento del PIB y un bienestar económico de la población. Pero ese dinero, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó en México, donde en los 12 años del panismo se nos fue los grandes precios del petróleo y se nos fueron por la cañería, en Cuba no, se aprovechó ese poco recurso para desarrollar lo que es estratégico, lo que es social, educación, nutrición infantil, salud en todos los niveles, incluso llegaron a alargar el periodo de vida, ¿no? La vida promedio. Entonces ellos aprovecharon eso. Sin embargo, cuando se cae la URSS, en el 89 se cae el muro de Berlín, en el 91 desaparece la URSS, se quedan sin ese soporte y entran en un tremendo periodo especial donde entre otras cosas se dan cuenta que tenían poca producción y poca penetración en los mercados. Y ahí es un periodo tremendo, muy fuerte. Yo tengo amigos que me contaban cómo abrían el refrigerador y solo había un limón o una cebolla, aunque tenían niños, ¿no? Y Fidel, en alguno de las tantas notas que han salido hoy, le comentaba a un personaje en ese tiempo del periodo especial: mira, amigo, le dice, la situación es muy difícil, es la más complicada que hemos tenido en Cuba, y sin embargo no hemos cerrado ni un hospital ni una escuela. Eso te habla de la visión, justamente como tú lo señalas, de la prioridad al desarrollo social sobre el desarrollo de la economía. Sin embargo, a partir de ahí empiezan a abrirse, en particular al turismo, la cuestión hotelera, algunos intentos por trabajar cosas de informática y de ese estilo. Claro, siempre el ron y el tabaco, pero en general hay un esfuerzo por diversificar la economía, por replantearse las cosas. Entonces, han sobrevivido sin abandonar, que ese es el problema, o lo bonito, ¿no? Sin abandonar la visión social, la visión del pueblo, del colectivo. Claro, bueno, y a partir de eso vamos a comentar algo de lo que ya nos has hablado anteriormente, que es precisamente esto. En un sistema capitalista como en el que vivimos, donde tenemos una competencia diaria, tanto las empresas como incluso en el sistema educativo, los individuos tendemos a separarnos del colectivo. Por el contrario, en Cuba se ha logrado que los individuos se sientan parte directa de este proceso histórico que fue la Revolución Cubana, como podemos ver, por ejemplo, con la Nueva Trova, cuando Silvio Rodríguez nos dice: somos la cantera de la masa que está dirigiendo nuestra nación. Qué bonito. Entonces, a tu criterio, ¿qué opinas sobre esto y crees que esto cambie después de la muerte de Fidel? Bueno, primero hablar de eso porque es algo muy interesante, este asunto de cómo el modelo neoliberal en el que vivimos, y tú y yo estamos viendo esto desde el modelo neoliberal que en México se ha impuesto también. Hay quien dice, un historiador del Colegio de México, Fernando Escalante, que tiene un libro muy interesante que se llama La historia breve del neoliberalismo. Entonces dice que la ideología más exitosa de los últimos 70 años es el neoliberalismo. ¿Y en qué consiste fundamentalmente el neoliberalismo? En el interés individual. Decía Margaret Thatcher que la sociedad no existe, y entonces nos han metido a todos en esta cuestión de ver exclusivamente por nosotros. Y yo creo, en lo contrario, que desde Aristóteles ya se planteaba que el hombre es un son político y que tenemos que vivir en colectivo y ocuparnos todos de los demás. En el caso cubano, es la aportación más fuerte de que se puede vivir en sociedad. Te pongo un ejemplo: en Cuba las casas no tienen rejas, pero aquí en Hermosillo todas nuestras casas tienen rejas. Estamos marcando que nuestra vida es individual y le tenemos miedo incluso a los vecinos. Entonces esa es una gran aportación del proceso cubano, ir en lo colectivo sobre lo individual. Alguien decía de mis amistades cubanas que en una reunión les preguntaba el conferencista, había 500 gentes, dice: a ver, si ustedes tuvieran 1 litro de leche y hay un niño que requiere el litro de leche, ¿cuántos estuvieran dispuestos a que el litro sea para el niño, aunque tú lo necesites? La mayoría levantaron y les dijo: eso es el socialismo, ocuparnos
todos, lo que no quiere decir que seamos iguales, lo que no quiere decir que vistamos lo mismo, que ganemos lo mismo. Puede haber diferencias, pero la preocupación es por la sociedad. A diferencia de muchos gobernantes, la visión de Fidel siempre fue esa, del colectivo. Y si se vivía bien o se vivía mal, era el colectivo, y los cubanos están muy impuestos y saben que en esa fuerza colectiva, donde se crea esa sinergia, les va la vida del proceso. Me decías tú que si va a cambiar eso. Como todo, el modelo neoliberal dominante en el mundo, y afortunadamente el análisis que yo tengo es que está entrando en una crisis interesante, y en ese sentido resulta muy de contexto histórico la llegada de Trump y la muerte de Fidel, o sea, como algo para que ustedes que buscan estos rompimientos, así le llaman, ¿no? Coyunturas, sí. Rupturas. Este es un momento, como todo, una de las grandes aportaciones de la Revolución Cubana es que la gente, el pueblo, yo no lo he estado allá, ven la vida y el devenir de los momentos, lo ven con una perspectiva histórica. Entonces, ahorita estamos ante una perspectiva histórica, y curiosamente ahí se muere Fidel para contrastar y hacernos ver a muchos que estamos en la visión de lo colectivo. No estoy hablando de lo colectivo, insisto, no, la diversidad, la riqueza individual, tus ideas, tus aportaciones, pero con una preocupación social. Me preguntas si va a seguir. Esa es la clave. Si en Cuba se impone la visión individualista, no hay revolución social que lo aguante. Nosotros vivimos una revolución social en México, y hace 40, 50 años los gobernantes, los presidentes municipales y los líderes sindicales se ocupaban de que la gente tratara de vivir mejor. Ahorita queda clarísimo, y este es un planteamiento que, volviendo al libro Escalante, lo deja muy claro. El gobernante en el capitalismo llega o busca el poder para hacer más dinero personal, cosa que no pasó en Cuba, cosa que Fidel mostró y demostró al mundo, y que yo tengo la esperanza de que eso siga. Esa sería la fuerza de la Revolución Cubana. Si no, no habrá servido de nada esto. Pues yo confío en que esa visión de lo social por encima de lo particular, que además, insisto, creo que es un constructo mucho más complicado. El neoliberalismo acude a esa pasión, ¿no? Tú eres primero, ¿no? Y es más humano, más civilizatorio pensar en los demás. Creo que estamos condenados a pensar en los demás por muchas razones que podemos platicar al rato, y en el caso cubano estoy convencido de que esa fortaleza se va a seguir manteniendo. Bueno, seguimos con la figura de Fidel, que fue catalogado por la BBC como el político más astuto del siglo XX. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Y qué se podría rescatar de la vida política de Fidel Castro? Bueno, hubo varios políticos exitosos, sobre todo del lado social, pero incluso del propio lado de los capitalistas, ¿no? Las guerras dejaban destacar los talentos y la audacia de los políticos. Habría que ver a Churchill, a Roosevelt, el mismo Stalin, que tuvo en la guerra visión y posibilidades de replantear cosas, y por no hablar también de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa con Lenin, la Revolución China con Mao. Entonces hay un montón de personajes. No sería yo tan asertivo de decir que Fidel lo fue, pero es un tipo excepcional, y si nos vamos a esa afirmación, creo que la fuerza de Fidel es la longevidad. O sea, son 50 años en la palestra, y a los 90 años lo tienes escribiendo cuestiones de la ciencia, lo tienes disfrutando que por primera vez en la historia de la Revolución Cubana y del tremendo bloqueo, Estados Unidos se abstiene. Entonces está discutiendo Fidel lo del calentamiento global. Entonces hay una longevidad que hace que sea un personaje. Astuto, pues se fue cambiando. La gran obra de Fidel es haber sobrevivido a la caída del muro. Porque créeme que muchos que estábamos en estas ideas del socialismo y todo eso, pues flaqueamos, porque estaba el planteamiento casi imposible de sobrevivir a la caída del muro de Berlín, y los neoliberales plantearon y engañaron a muchos con que era el fin de la historia y que no había nada que hacer. Fidel, por el contrario, se mantiene en primer plano mundial, y siempre del lado de los de abajo, siempre pensando en la sociedad, con una carga de traer a la conducción de 10 millones de cubanos, pero además aliado con
países marginales, con países que estaban liberándose de la colonia, con países pobres que estaban luchando, siempre pues buscando una sociedad más justa y luchando contra el imperialismo, contra los poderosos, ¿no? ¿Qué se puede rescatar de la vida política de Fidel Castro? Bueno, además del carisma, que no es fácil, también es una construcción, es algo holístico, ¿no? El carisma, ¿no? Pero hay una disciplina, una constancia en el trabajo, un rigor, un amor por el aprendizaje y la capacidad de comunicarse y una intuición que le viene desde la sierra de entender al enemigo o adversario, como él le llamaba, ¿no? Y salir adelante justamente con esa audacia. Bueno, eso lo puede tener mucha gente, a lo mejor Bill Gates lo tiene, y Carlos Slim puede ser un astuto, ¿no? Pero la gran aportación que nos hace a los mexicanos, evidentemente sin que en México estemos aspirando nadie a transportar el modelo cubano, ¿no? ni que sea un paradigma para nosotros, sino es un ejemplo, es una referencia y una búsqueda. Entonces Fidel, la aportación es que siempre del lado de la gente, del lado de los de abajo, siempre con un enfoque social. Entonces, en ese sentido te pudiera decir que efectivamente es el más astuto del siglo XX. Ya me convenciste. De acuerdo. Bueno, hablando un poco sobre su experiencia personal. En su trayectoria como luchador social o incluso en su vida profesional, ¿se ha enfrentado a obstáculos al ser catalogado como afín a las ideas de Fidel? Bueno, yo no me considero un luchador social. He estado en muchos intentos y bueno, mi aspiración sería contribuir al cambio social. Nos ha tocado hacerlo desde un espacio de la geografía nacional, pues desértico en términos naturales, pero también con un desierto de participación de la gente, ¿no? Aquí la gente no le gusta las movilizaciones, a los que participamos nos ubican como gente resentida, loser, nos dicen ahora los chamacos, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que la lucha social, la idea de contribuir a que las cosas mejoren en el mundo es algo hermoso, que a mí en lo particular me llena de satisfacción y de alegría y es parte de mi felicidad. Sin ser pues un luchador social, sin embargo he encontrado obstáculos en donde quiera, ¿no? Porque en México de por sí, quien es crítico o quien cuestiona el sistema, este juego que hay, y mucho acá en el norte de Sonora, pues tiendes a eso, a que te tiren de locos. Te pongo un ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, cuyo proyecto, fíjate, Andrés Manuel López Obrador gobernó como cuando estaba Fox, él gobernó el Distrito Federal, con algunos cambios como esto de dinero para los tercera edad, que todo el mundo dijo que era una locura, lo logró hacer, honestidad, construcciones, reconstrucción del centro histórico, el combate a la delincuencia, cosas asertivas dentro de un capitalismo. O sea, Andrés Manuel no cuestionó para nada el capitalismo. Sin embargo, la crítica, la esquineada pues, que le han dado al personaje es tremenda. Así lo sufrimos y lo vivimos todos, de parte de los grupos conservadores de la derecha, pero también de compañeros que se dicen de avanzada y que están en la lucha. Porque pues es una etiqueta, ¿no? Fidelista. Y yo te lo debo decir, no he renegado yo de Fidel más que en una ocasión, lo cual es muy bueno, que tienes un personaje, y en una ocasión cuando él vino a darle, bueno, no a darle vino, a tener presencia ahí, pero el gobierno lo aprovechó cuando Salinas toma protesta, pues en una pugna con la izquierda nosotros sostenemos que le ganamos la elección con Cuauhtémoc Cárdenas y llega Fidel y eso es una legitimación del régimen del usurpador Carlos Salinas. Entonces nosotros nos molestamos con Fidel, ¿no? A los 20 días por ahí empieza el debate y te das cuenta que no puedes abandonar una lucha tan importante y lo que él encabeza y representa por una cuestión que finalmente era responsabilidad de nosotros los mexicanos, Y después te enteras, Fidel ya tenía claro en 88 que el modelo socialista a partir de la famosa Glasnost y de la perestroika que propuso Gorbachov venía para abajo. O sea, él con su intuición y con la información que tenía se dio cuenta que era una jugada, una encrucijada
del capitalismo para que se abandonara aquello. Y ya hemos visto lo que pasó en el bloque oriental en aquel tiempo. Entonces tuvimos diferencias con Fidel y después reconciliamos porque entendimos su idea de abrir otras posibilidades en esa causa en la que estaba, y que a más de 30 años, 88, bueno, a casi 30 años de eso, la trayectoria de Fidel no miente, en el sentido de que nos siguió apoyando siempre las luchas, las causas. Entonces, sí, hay dificultades aquí en Hermosillo para decir que respetas a un personaje a quien la vulgaridad lo hace aparecer como un asesino, dictador, que tiene atada a la gente allá y que no los deja salir, y que pobrecitos, y aquel fenómeno, aquel monstruo, ¿no? No, por el contrario, acercándote al personaje. A mí me ha encantado, pues no que se haya muerto Fidel, pero a producto de la muerte, que además era ya un proceso natural. Producto de la muerte de Fidel, a mí se me ha acercado gente a pedirme libros, ahí, oiga, me dice, ¿y usted por qué admira a este hombre, no? Ese monstruo, ¿no? A ese tipo. Entonces empiezas a platicar y empiezas a descubrir. Y yo es lo que le recomendaría a los muchachos, sin prejuicio, acérquense al personaje, vean la disciplina, el amor por la sociedad, por la humanidad, el trabajo constante, la audacia en el planteamiento político, la lucha siempre al lado de la sociedad, y eso te va a llevar a que le bajemos un poquito a una antipatía muy bien fundada desde acá del norte, de hacer ese monstruo de un personaje que, por el contrario, hay mucho que respetarle y admirarle. Entonces, a pesar de eso, pues, y de que en efecto se nos critica y se nos cuestiona por la fidelidad a Fidel, valga la redundancia, nosotros decimos que hay que seguir para adelante con eso. El personaje ahí está, los logros ahí están, la trayectoria y la trascendencia de sus propuestas ahí están. Bueno, para finalizar, Jorge, me gustaría saber, en su opinión, ¿qué aspectos de las ideas de la Revolución Cubana o de las políticas de Fidel Castro podríamos rescatar en la actualidad para que no mueran junto con él? Bueno, yo creo que de entrada hay algo muy fuerte que él planteó, el famoso antiimperialismo, ¿no? Que el Che lo lleva a la expresión, dice, no se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, porque se entiende que es un estado o un transestado, un megaestado, que va y escarba en los demás estados, y escarba, lo digo casi literalmente, ve los saqueos que están haciendo con las minas en todas partes del mundo. Aquí en Sonora, sin ir lejos, llegan las mineras y se llevan en 10 años lo que habíamos tardado 200 años en sacar. Se van, dejan un cochinero, y bueno, ese es problema de nosotros, no de ellos. Entonces, esa es una lección muy fuerte, que si bien algunos la habían tocado ya, el propio Lenin escribe contra el imperialismo, a Fidel le toca porque, pues ahora sí que no por buena suerte, sino todo lo contrario, porque le toca estar cerquititita del monstruo, ¿no? Y esa es una gran enseñanza, y la astucia para estar frente a los poderosos y sin perder la dignidad y tu orgullo y tu capacidad de lograr salir adelante. Eso fue Fidel. No he mencionado mucho lo que pasó con Sudamérica. Mira, ni Lula, ni los Kirchner, ni Correa, ni Evo, ninguno de ellos planteaba las cuestiones del socialismo. Lo que pasa es que cuando dan la lucha se dan cuenta que su referente es la Revolución Cubana, sin que hayan tratado de exportar o de adoptar la revolución, entendiendo las diferencias de Bolivia, de Brasil, de Argentina. Todos ellos tuvieron un gran acercamiento con Fidel y la capacidad de la intelectualidad cubana de ubicar bien las realidades de cada país. Entonces ellos amplían su marco y siempre pensando en crear un polo de gente preocupada y ocupada por los problemas de la humanidad. A mí me parece que una vida con una perspectiva histórica, como lo hizo siempre Fidel, pensando en los problemas de la humanidad como especie. En ese sentido, por ejemplo, las últimas participaciones de Fidel son en contra del cambio climático, que por cierto
Trump desconoce, pero está pensando en la humanidad como especie, y por eso dice, tenemos que resolver nuestros pequeños diferendos, nuestros pequeños problemitas y las guerritas y estas diferencias que tenemos entre los países y entre la gente, para enfrentar problemas que son fuertes para la humanidad. Uno de ellos, el cambio climático. Entonces es una gran lección de que los seres humanos, nosotros en nuestra vida cotidiana, no debemos de perder de vista la perspectiva histórica, aun cuando nos abrume lo inmediato, lo del día, lo mío, necesito mi carro, necesito mis llantas, necesito mi estéreo, mis cosas. Tenemos que trabajar siempre con la perspectiva de la sociedad y en un mejor plano, la perspectiva de una mejor humanidad. Con esto terminamos y muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Jorge. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta amena charla sobre la figura de Fidel Castro con Jorge Tadei. Gracias por acompañarnos en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes Ana García Vega. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.